¿Cómo trabajar la distancia larga? Esta es una idea que estamos haciendo en varios capítulos sobre el boxeo, sobre cómo trabajar las distancias. Ayer hablamos de la distancia corta, hoy día vamos a hablar de la distancia larga, que es la distancia más usada en el boxeo olímpico amateur, como gusten llamarle. Y es una distancia segura, eso es importante tenerlo claro. Lo que busca siempre es sorprender al oponente y quedar en una posición para lanzar tus propios golpes. Entonces, vamos a ir viendo hoy día cómo se trabaja esta distancia. Uno de los puntos importantes y que el boxeo soviético trabaja mucho es evaluar la distancia y al oponente. Eso es bien relevante. El boxeo soviético mantiene la distancia porque el ojo va a ser una especie de radar. Ya lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el estilo Philip Chell de George Benton. Entonces, lo importante es ver cómo se mueve a la larga distancia. Está estático, se mueve, lanza jabs, mueve el hombro. Estas cosas van a ser bien importantes para identificar qué tengo que lanzar, ¿no? Y por eso también es tan importante el trabajo de espejo. Aquí hay que identificar aperturas, buscar momentos en que su guardia baje un poco o cuando esté retrocediendo, volver a reposicionarse. Calcular tu alcance, conocer la distancia de tus propios golpes, especialmente el jab y el recto, para saber cuánto terreno necesitas cubrir. Este elemento es de vital importancia porque yo al calcular estas distancias voy comprendiendo cómo tengo que lanzar los golpes. Entonces, ejercicio bien relevante acá es cuando se trabaje con el saco, trabajar con plena extensión del brazo. O sea, no en un sentido de que yo estoy encima del saco golpeando. Lo otro es cuando se trabaja con paragolpes, tener extensión completa y reconocer cuál es mi alcance. Otra forma también de reconocer el alcance del contrario es cuando primeros 15 segundos del sparring, primeros 30 segundos del sparring, utilizar la mano atrasada y la mano adelantada para medir, cuando el otro lance el golpe, medir hasta dónde llega su profundidad de golpe. Así yo voy a saber. Este ejercicio es difícil, entonces es importante practicarlo mucho, 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 hacerlo en reiteradas ocasiones para poder irlo utilizando en el tiempo. Una segunda medida es utilizar jabs, pero no hay que entender en el boxeo que no todo es para golpear a extrema potencia. Los jabs de sondeo, que son jabs que se van a hacer ligeros, rápidos, no para golpear con fuerza, pero tienen un fuerte componente, que es medir la distancia, ayudar a sentir qué tan lejos está el contrario, mantenerlo ocupado, obligarlo a reaccionar o a defenderse, lo que puede crear una apertura. Y el jab también puede camuflar, ocultar el avance que vamos sosteniendo. O sea, estoy lanzando el jab y voy avanzando poco a poco, oculto, ¿cierto? Tras una línea, ¿no? Y desde ahí ir avanzando poco a poco. Y esta cuestión es importante en el boxeo, es bien relevante, va a ser históricamente usada. Boxeadores históricos muy, muy buenos como Joe Louis, por ejemplo, tenían un jab que era polifuncional, que tenía la visión de medir distancias, pero también de acercarse. Joe Louis era curiosamente un boxeador que golpeaba con mucha contundencia en la media distancia, pero desde la larga él se acercaba y bloqueaba la actividad al contrario. En un tercer espacio está el mover la cabeza y el cuerpo en un movimiento pendular, o sea, esquiva mientras avances. Nunca entrar en línea recta estática, mover la cabeza de lado a lado. Hay que entender también que tiene que ser un movimiento natural, no tiene que ser una cosa como así, acelerada, como que fueras Mike Tyson. ¿Ya? El estilo Picaboo tiene este tipo de movimientos, pero también es un estilo que trabaja durante muchísimos años el movimiento del torso. Así que calma ahí. Y también mantener una protección activa. Esto te permite avanzar mientras proteges los jabs, los rectos de tu oponente. En un cuarto, a ver, voy a caer un poco sobre el último punto porque creo que fue muy rápido. Mantener la protección activa tiene mucho que ver con proteger de los jabs y los rectos, o sea, haciendo paradas y desvíos y bloqueos.
de golpes. ¿Ya? La mano adelantada, la mano izquierda sobre todo, va a ser una mano que va a estar constantemente parando golpes, sacando golpes. Y en este sentido es muy importante. En un cuarto punto, recordemos que ya llevamos tres, es bastante importante entender, dar un paso adelante con tu pie adelantado. Cuando sientas la oportunidad, da un paso decidido hacia adelante con tu pie delantero y tu pie trasero de cerca, manteniendo el equilibrio. O sea, vas a ir acortando, pero aún estás en distancia larga. Evitar, y esta es una cuestión que pasa con el paso péndulo. El paso péndulo es como una especie de resorte, pero flexible y pausado. No es un saltar, andar rebotando para todas partes, porque claramente te vas a agotar y te vas a desequilibrar al estar como rebotando en todas partes. Entonces, es importante este paso para movilizarse hacia adelante, pero siempre manteniendo la calma y acompasado. No tiene que ser una cuestión exagerada, ¿no? No es para nada esa la idea. En una quinta idea, porque estamos haciendo una recopilación de formas de trabajar la distancia larga, combina el movimiento inicial con una finta. Me explico. Avanzar con un jab y una finta. El dar un paso adelante se combina con el jab. O una finta de jab para engañar al oponente. En un segundo movimiento, la mano lista tan pronto tu pie delantero toca el suelo, tu otra mano, generalmente la derecha, debe estar lista para lanzar un recto o un gancho. Y esta es la idea de fintear con la mano adelantada e inmediatamente conectar. Hay una combinación que el boxeo amateur olímpico actual utiliza mucho, que es el cruzado de izquierda con recto de derecha. La utiliza bastante. Y es básicamente esto, ¿sí? Fintear que voy a hacer un jab, por ejemplo, y en realidad es un cruzado largo y viene una derecha. Eso son parte de las técnicas más usadas en la distancia larga. En una sexta fase, ya las estoy enumerando, lanza una combinación para ingresar. No hay que quedar separado. Una vez que has ingresado, no te quedes en distancia media sin hacer nada. Lanza una combinación inmediatamente. Por ejemplo, jab recto, jab gancho. Y aprovecha el ángulo de tu movimiento para ingresar, creando un ángulo que le dé más favor a tu combinación. Me explico. Estoy entrando con el jab, 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 y de pronto hago la finta, me posiciono levemente hacia la izquierda y desde ahí mi gancho va a quedar más posicionado, mi mano derecha va a quedar al centro, ¿ya? Sin mucha defensa. Ese es el aprovechamiento de uno de los ángulos. Otra cuestión importante es salir, ¿ya? Una salida segura. O sea, lanzaste la combinación, y esto es muy propio en el boxeo olímpico, lanzaste la combinación, no permanecer en la distancia media o corta, si no es tu intención. Ya lo hemos explicado en los otros videos de distancia corta, que la distancia corta es más agresiva, pero consume más energía. Salir rápidamente de la línea de ataque del oponente con un paso atrás o un desplazamiento lateral o un pivot, como lo hace el boxeo cubano, por ejemplo, con el check hook. Y evitar el contraataque, porque si lanzas la combinación y te quedas estático, pues claramente va a venir un contraataque de derecha, de encuentro, donde te puedes encontrar directamente con la derecha del oponente cruzándose con tu golpe, y si se posicionó bien, su golpe va a llegar primero que el tuyo y te va a liquidar. Entonces, lanzas el golpe y ya te mueves, ya no estás ahí, ya saliste de ahí, ya ahí no existes. O sea, esa cuestión es bien importante. Como para resumir estos 7 pasos, los vamos a decir pausadamente, son observar y medir, ¿ya? Es bien importante ocupar los ojos, en la distancia larga sobre todo, la distancia media, corta, estas cosas van a ser un poco distintas. Utilizar el jab como una guía, que es como para marcar, imagínalo siempre el jab como una mira, con la que vas a marcar, y también para crear distracción. Mueve tu cabeza para protegerte mientras avanzas, da un paso decidido con el pie adelantado y combina el avance con un golpe o una finta, lanzando tu combinación al ingresar. Y en una séptima idea es la idea de salir de la línea de ataque o pivotar. O sea, descargas el golpe y ya no estás ahí. Eso es muy importante en la distancia corta.
¿Cómo practicar esto? La verdad, voy a dar ejercicios sencillos, fáciles de hacer. Practicar esto repetidamente con boxeo en sombra, haciendo sombra, y con los guantes foco, por ejemplo, los paragolpes, guantes foco, cual sea el nombre que les den, y crear esto en un movimiento fluido. La idea es que siempre se trabaje en combinaciones de 3 golpes hasta 4 golpes, porque lo primero es educar la mano izquierda. Repito, educar la mano izquierda. Este fue el capítulo de hoy, del cual estamos hablando de la distancia en el boxeo, cómo controlar la larga distancia, cómo ir evolucionando estos movimientos y bueno, vamos a volver siempre con estas ideas técnicas que son bastante solicitadas sobre cómo hablar del boxeo, cómo explicarlo y también de la forma más sencilla posible, ¿no? Y sin inventos. Síguenos para más. En el legado del jab tenemos talleres de boxeo norteamericano, boxeo soviético, boxeo del prize fighting. Este mes estamos con boxeo mexicano y boxeo post-soviético. Síguenos para más. En el legado del jab estamos en todas las redes.